Vamos a ver el día de hoy un hombre que bendice. Acuérdate, ese es el tema del día de hoy. Un hombre que bendice, no que maldice, ¿verdad? Un hombre que da bendición a su familia. Un hombre que tiene cualidades importantes para ser de bendición a los suyos, ¿no? Entonces, ahí en tu lugar, pues te invito para que abras tu Biblia. Voy a mandarte también eh, la, el mensaje para que lo tengas de una vez y que juntos pues tú puedas verlo, ¿verdad? Y puedas pues disfrutar los versículos, estar a la par junto con lo que vamos a estar viendo, ¿no? Gracias a Dios por todo, gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, qué bueno que están conectados. Tú sabes que los domingos lo teníamos para eso, ¿no? Para reunirnos como iglesia. Y en este horario es para eso, ¿no? Entonces, yo te invito para que como iglesia sigámonos reuniendo de esta manera, ¿no? Estate lo que sí te puedo decir también por otro lado, que estate al pendiente de nuestras transmisiones, porque a lo mejor en algún momento ya pronto nos vamos a reunir nuevamente en la iglesia. No te digo cuándo, todavía no tengo la fecha como tal, pero creo que pronto. Entonces, vamos a seguir simplemente confiando en Dios, seguir dependiendo de Él, seguir, pues, estando, pues, seguros con Él. De verdad que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La nueva realidad. ¿Cuál va a ser la nueva realidad? ¿Cómo va a ser la nueva realidad? Bueno, la nueva realidad para el que está en Cristo no ha cambiado nada, porque si tú estás en Cristo, tú tienes una nueva realidad, tú siempre te has tenido esa nueva realidad desde que conociste al Señor. Entonces, bueno, entonces no te preocupes por la fecha, simplemente sigue siendo fiel a nuestras reuniones en vivo, el miércoles, y acuérdate este sábado en especial los varones, ¿no? Probablemente Ibero les va a decir ahí a las mujeres si quieren para la reunión, ¿verdad? Van a tener un tiempo especial, ahí Vero les va a decir si sí o si no, pero bueno, estén al pendiente mujeres, si no los hombres como quiera, el sábado, ahí estamos. Muy bien, ¿estamos listos? Avísenos si todo se ve bien por tu lado, a ver si avísenos si se escucha muy bien por tu lado. Vamos a iniciar. Entonces, si quiero iniciar con una historia, dice, alguien seguramente ha escuchado o sabe quién pues fue, pues, Thomas Edison. Yo creo que todos sabemos quién fue este hombre, un inventor, una persona muy, muy lista. Dice, una vez este hombre fue invitado, aquí está la foto, fue invitado a una cena y al ser presentado por los anfitriones, estos se mencionaron sus muchos inventos, entre ellos la máquina que habla y etcétera. El anciano inventor se puso de pie y sonriendo respondió, gracias por las frases amables que me han dicho, pero permítanme hacer una corrección. Dios fue el que inventó la máquina que habla. Yo solo inventé la primera que sé, la que puede silenciar. ¿Qué significa con esto? Que Dios nos dio un don, ¿verdad? Y es el don del habla. El don de nuestra lengua, el don de poder hablar y decir palabras a otros, ¿no? Entonces, esto en general significa mucho porque Dios nos dio este don, pero también nos dio una responsabilidad. Alguien dijo, ¿no te acuerdas? Un gran don requiere una gran responsabilidad, algo así por ahí voy, ¿verdad? Bueno, y Dios dio una responsabilidad y ese es el habla. En Mateo 12:36 dice, en Mateo 12:36 dice, somos avisados de que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, lo que yo trato de decirte en este versículo es que, en esta historia, es que pues todo tú y yo vamos a ser juzgados por lo que decimos, por lo bueno, por lo malo. Y hoy en día, ¿verdad? Muchas veces nuestra voz, nuestra lengua, no lo usamos de una manera correcta. No lo usamos para bendecir. No lo usamos para decir buenas palabras, sino a veces lo usamos para maldecir. A veces pareciera que las palabras de las maldiciones salen automáticamente de nuestra boca y no nos damos cuenta cuando estamos platicando con alguien. ¿No te ha pasado eso? Que estás platicando con alguien y parece que de 10 palabras que dijo,
8 fueron maldiciones, 5 fueron maldiciones y nada más 4, 5 nada más fueron palabras entendibles, ¿verdad? Palabras de buen nombre. Pareciera que a veces nuestro dialecto, eso es, nuestra forma de hablar así es. Palabras que hieren, que dañan a otros, que hacen daño, que afectan a otros. Y hoy en día, o sea, necesitamos padres, hombres, y no solamente hombres de manera, hablando a los hombres por el Día del Padre, sino en general. Personas que puedan transmitir palabras de ánimo a las demás. ¿Sabes? Unas buenas noticias, las buenas noticias tienen que ser escuchadas. Y más aún de parte de nosotros, de la iglesia, que tú y yo podamos transmitir esas buenas noticias que vienen de parte de Dios. Pero ¿qué se escucha nuevamente en casas? En casas a veces se escucha odio, desánimo, palabras de menosprecio, de no eres, vas a ser no eres un bueno para nada, eres un inútil y eres lo peor del mundo, y realmente son palabras que hieren. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes hoy en día? Pues salen de casas, prefieren no estar en su casa, buscan ese aprecio en la sociedad, no lo van a encontrar, en el amor, en alguna pareja, y esa pareja les es infiel. Entonces, por eso algunos van y se reúnen en pandillas por familias disfuncionales que no les brindan amor, sino les brindan solamente más que nada odio, ¿verdad? Y no hay palabras buenas para ellos. Entonces, con este contexto, yo quiero animarte a que tú y yo seamos esos hombres que bendicen, que dan palabras de bien a otros, que Dios puede utilizarte a ti y a mí para bendecir a las siguientes generaciones. Y hoy también quiero hablar, obviamente, especialmente a ti, papá. A ti, papá, que Dios te ha puesto un lugar especial en tu familia. Un lugar primordial, un lugar que es necesario, que aunque el mundo quiera hacer hacia abajo a los padres, menospreciarlos, es lo que quería decir. Recuerda que delante de Dios tú tienes una labor especial ahí en tu familia. Tú tienes que ser un hombre que bendice, que con sus palabras bendice, que con su amor bendice, con sus acciones da bendición a las personas que lo rodean, no que da maldición. Por eso, vamos a número 6, 22 al 27, y lo leímos en la lectura, y estábamos a hablar el día de hoy de la oración sacerdotal. El número 6, 22 al 27, habla de una oración que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Una oración que Dios permitió que ellos la escucharan para poder bendecir a otros. Entonces, si tú quieres ser parte y quieres ser un padre que bendice a otros, quieres ser un padre que de ti salgan palabras de bendición, que de ti salgan palabras de amor, palabras de donde la gente se sienta protegida contigo, tu familia se sienta protegida contigo, donde tú recibas el favor de Dios, tengas esa paz de Dios, pero también esa capacidad, como dijimos hace un momento, de transmitirla a otros. Entonces tienes que escuchar esto. Y número uno, lo que tú tienes que hacer, si tú quieres ser una persona de bendición, tienes que tener una conexión con Dios. Una conexión con Dios. La bendición de Dios, no, una persona que da bendición, tú puedes dar muchas bendiciones, ¿sí o no? Hay gente que da muchas bendiciones a su alrededor, deja casas, carros, una herencia, pero ¿eso será lo que Dios quiere para tus hijos? Si tú quieres dar una persona que da bendición, tienes que tener una conexión con Dios, un tiempo con Dios. Mira, dice una frase, un hombre necesita ser un instrumento de Dios para que pueda bendecir a otros. Necesita ser un instrumento de Dios. ¿Y cómo puede ser un instrumento de Dios? Mira, vamos a número 6, 22 a 23, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Quiero detenerme simplemente en esos dos versículos, 22 y 23. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una relación con Dios, con Moisés y con Aarón. Una relación interesante, una relación que nadie más tenía. Acuérdate que Moisés era ese instrumento que Dios tenía en el pueblo de Israel para darle las palabras al pueblo.
Era Moisés el que se encontraba con Dios. Era Moisés el que tenía ese tiempo con Dios. ¿Te acuerdas? Era ese Moisés que se subió a aquel monte y tuvo ese tiempo con Dios para que después bajara con las tablas de los mandamientos y su rostro también en aquel tiempo resplandecía porque había tenido un tiempo con Dios. Ahora, Moisés no siempre fue así, acuérdate, lo platicamos el viernes, si tú estuviste el viernes, hablamos de la ira. Moisés era una persona que, pues, con su ira fue consumido tanto que vino a matar a uno de los egipcios, imagínate. Mucha gente dirá, y sobre todo los padres dirán, no, pues ellos, Moisés y Aarón y toda esa gente que viene escrita en la Biblia, pues pueden hacer esas cosas porque Dios está con ellos. No siempre fue así. Pero vemos en la vida de Moisés de alguien que tenía esa relación con Dios. Pero Aarón no se queda atrás tampoco. Aarón era el sacerdote, primer sacerdote que hubo, una persona que estaba trabajando en el templo de Dios, primero en el tabernáculo, ¿verdad? Y ahí estuvo trabajando, sirviendo a Dios, y después del tabernáculo, acuérdate que se creó el templo, pero a Aarón le tocó en el tiempo del tabernáculo servir a Dios por medio del pueblo, es decir, que la gente traía las ofrendas, se les entregaba a Aarón o a sus hijos y ellos ofrecían esas ofrendas delante de Dios. Era Aarón ese intermediario, ¿verdad? También entre el pueblo y Dios. Aarón era esa persona que tenía que tener esa vestidura, y una diadema con láminas de láminas de oro en la cabeza que decía santidad a Jehová. Amigo y hermano, obviamente esta palabra es, si tú quieres ser un hombre de bendición, si tú quieres ser una persona de bendición, amigo, esto no llega solo. Esto no llega de que vamos a la tienda y deme 100 pesos de bendición, ¿verdad? Y deme 200 pesos de un paquete, de un combo con bendiciones para toda la semana. No. Esto significa que tú y yo tenemos, cuando recibimos la palabra de Dios, es porque hemos pasado tiempo con Dios. O sea, ¿qué sería tu familia? Piénsalo esto, si en tu casa se escuchara palabra de Dios, si en tu casa se escuchara, sabes, hoy estaba leyendo de David, estaba leyendo de Moisés, estaba leyendo de Pablo, y mientras están comiendo, conviviendo juntos, decir, oye, mira, Dios me dijo esto, he aprendido esto de parte de Dios, o cuando están en la sala sentados, ¿qué sería de diferente tu familia si así fuera? Pero a veces, de verdad, a veces amontonamos tantas cosas en nuestra cabeza y ahora tenemos todo, ¿cómo se llama? Tenemos una gran cantidad de cosas en nuestras manos, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ahora veo Netflix, ahora veo YouTube, ahora veo Facebook, tantas cosas que ahora tú y yo podemos desviarnos. Cuando simplemente Dios lo único que quería era dile este mensaje al pueblo. A Moisés y a Aarón tenían una labor muy especial, papá, y te voy a hablar otra vez, papá, de verdad muchas veces voy a hacer referencia a eso, aprovechando el día de hoy, papá, no a cualquiera Dios utilizó para guiar al pueblo de Israel, y Dios utilizó a Moisés y a Aarón, papá, no a cualquiera Dios va a utilizar para guiar a su familia, te va a utilizar a ti, tú eres esa persona que Dios puso en tu casa, en cada uno de sus casas para ser de bendición a los suyos. Para ser ese guía, esa persona que se comunica con Dios, esa persona que recibe la palabra de Dios. Acuérdate, no a cualquiera Dios le dio esta palabra, sino se la dio a Moisés y a Aarón, y posteriormente ella se lo tenía que dar a los hijos de Israel. Pero todo comienza por el liderazgo. Qué difícil, de verdad, es cuando los padres no buscan de Dios. Aunque yo he conocido muchas personas, muchos jóvenes que hoy en día buscan de Dios y nada más ellos solos van a la iglesia. Y yo he escuchado muchos testimonios de sus hijos que dicen, ¿qué daría porque mi papá estuviera aquí sentado escuchando la palabra de Dios? Porque a veces tiene que ser al revés. Porque a veces tiene que ser que las mujeres vayan a la iglesia y los hombres ve tú necesitas, y los hombres están ahí sentados escuchando, o viendo, o tomando en el vicio, trabajando lo que tú quieras. O algo así, lo mismo, papá, eres tú la persona que Dios ha puesto en esa familia para que tú los guíes y les lleves palabra de Dios a tu familia. Yo ahora te pregunto algo, ¿qué pasaría si Moisés y Aarón olvidaran repetir estas palabras al pueblo? ¿Qué pasaría si Moisés y Aarón recibieran estas palabras y dijeran, ¿qué nos dijo Dios? ¿Qué nos dijo que les dijéramos?
Imagínate eso, que ellos olvidaran completamente lo que Dios les había dicho. O sea, estos hombres debían de repetir esta bendición como Dios como Dios se las había dicho, para recordarlas a otros de manera personal. Un comentarista dice lo siguiente: los sacerdotes siempre estaban allí pronunciando esta bendición al finalizar el servicio matutino diario en el templo y después en las sinagogas. Esta oración debía ser recordada hacia los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos. ¿Cuánto más, padre de familia, necesitas palabra de Dios para tu vida? Para recordarle a tus hijos: oye, hijo, Dios está con nosotros. Hijo, Dios nos va a bendecir. Aunque tú en tu cuarto estés llorando de rodillas, diciendo: Dios, ¿por qué no nos bendices? Pero mínimo, delante de Dios, delante de tus hijos, tú estás fuerte. Decir: Dios dice esto, Dios dice el otro, y vamos a salir adelante. Pero a veces, ¿qué sale de nuestra lengua? En Santiago 3, versículo 9, dice, Santiago hace una grande referencia acerca de lo que sale de nuestra lengua. Y en esta parte me encanta porque lo que dice lo siguiente, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En lugar de vernos animados y de llevar palabra a los nuestros, de mostrar palabra a nuestras familias y decir: mira, Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro, y mira, yo creo que debes de hacer esto porque Dios dice esto. A veces de nuestra lengua salen cosas que ni siquiera deberían de salir. Porque con la misma lengua alabamos a Dios los domingos, le decimos: Dios, gracias porque me diste esta bendición, pero con esta misma lengua a veces maldecimos a otros hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabes qué significa estas palabras de bendecir? Bendecir significa eulogeo o elogio. ¿Te acuerdas la palabra elogio? Sale de la palabra bendición. Porque con ella bendecimos, consagramos, alabamos y damos alabanza a Dios, pero con la misma lengua maldecimos, condenamos, implicamos el mal para otros. Amigo, la palabra maldición es la misma palabra que Jesús utilizó, a los cuales enviaría al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Él les dijo: apartados de mí, malditos. Con esto te puedo decir lo siguiente: ¿qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras salen de mi boca? Si Dios nos dio un mensaje, nos dio su palabra para que nosotros la transmitamos y para hacer ese vehículo de transmisión para la familia, para los nuestros, para las personas que te siguen, que están ahí contigo, ¿qué sale de tu boca? Salen maldiciones, sale ya viste el vecino, ya viste lo que anda haciendo, lo que anda diciendo el pastor, ya viste al otro hermano de la iglesia, y ya viste el presidente que tenemos, esto, el otro, y empieza a maldecir a todos. Amigo y hermano, eso no debe ser así. Como dice la palabra, con la misma lengua bendecimos a Dios y con ella maldecimos al otros. Eso no debe ser ahí así. Amigo, tú eres una fuente de bendición para tu familia. Papá, nuevamente, padre de familia. Y también, mamá, tú eres ese vehículo de transmisión de bendición para tus hijos. Los cristianos somos esa fuente de bendición para otros. ¿Sabes cuál? ¿Y sabes qué? Aun cuando escuchen o no lo escuchen. No, seguramente te ha tocado o conoces hijos que a veces no escuchan. Y también hemos escuchado casos de familias que vienen a la iglesia, o los papás vienen a la iglesia y tienen un hijo o dos hijos, dicen: es que por más que le digo no escucha. Y por más que le hablo y le recuerdo: mira, Dios dice esto, mira, Dios quiere esto para tu vida, y mira, cuidado, ya no hagas no hagas eso, no te juntes con esos amigos, mira, estás mal con tu relación porque este hombre no es cristiano y nosotros somos cristianos, etcétera, está mal delante de Dios, y llegan con nosotros, dicen: ¿sabes qué? No escucha. ¿Sabes? Aunque escuchen o no escuchen, tú tienes que seguir siendo ese vehículo de transmisión. Como en el Antiguo Testamento hablaban de un profeta, que sepan, así decía un profeta, Dios le decía eso, que sepan que hubo profeta en medio de su tierra. Y tenemos tantos testimonios de hombres y mujeres que después llegaron a la iglesia y decían: yo me acuerdo que mi papá oraba por mí.
Yo me acuerdo que mi papá me recordaba la Biblia. Yo me acuerdo que mi papá me decía, vamos a la iglesia. Yo me acuerdo que mi papá me decía, lee la Biblia. Y yo me acuerdo que mi mamá, mis papás estaban arrodillados en la cama orando mientras yo llegaba todo tomado. Pero ¿cómo lo harás si no tienes esa comunicación con Dios? No tienes esa conexión con Dios. Sí, a lo mejor tú puedes decirle a personas, sabes, yo bendigo a mis hijos, yo les dejo casa, carrera, carros, les dejo, ¿qué más? Dinero, una cuenta bancaria, una herencia, etcétera, que después se van a estar todo peleando, ¿verdad? Yo les dejo todo eso a mis hijos. Qué bueno, está bien. Qué bueno, yo creo que es de bendición y ayuda para todos, pero estás dejando esa bendición para tus hijos. Estás transmitiendo la palabra de Dios que tú recibes para darla a tus hijos. O si quieres ser un padre que bendice, tú tienes que ser alguien que pueda compartir a otros una palabra de Dios. Te cuento una historia, dice, un hombre abrió un establecimiento de venta de pescado, dice, y puso un rótulo en la puerta que decía, aquí se vende pescado fresco, así decía. Un amigo le hizo la indicación de que bien podía suprimir la palabra aquí, pues todo se sobreentendía que ahí se vendía pescado fresco, pues quita la palabra aquí, ok, entonces nomás pongo se vende pescado fresco. El buen hombre siguió el consejo y eliminó este adverbio. Otro llegó después que le hizo la observación que sobraba el adjetivo fresco. Se sobreentiende que es un pescado fresco, si no, no lo venderías. Entonces digo, aquí se vende pescado, nada más. El hombre quitó esa sugerencia y lo hizo. Más tarde vino otro y dijo, oye, ¿no había razón para indicar que se vende? Pues si es un establecimiento abierto al público, entonces se vende algo y hay pescado y se ve, entonces está claro que lo quieres vender, entonces quita la palabra vende. Entonces simplemente puso pescado. Pero por último llegó uno y le preguntó, oye, ¿por qué anuncias que allí había pescado, sino desde lejos huele el pescado? Te pregunto, ¿a qué huele la gente? ¿Qué huele la gente donde hay cristianos? Si el Señor oliera a nuestra familia, olería a familia cristiana. Si el Señor olería a nuestro alrededor, olería y olería. Al oler nuestro propio olor, diría, aquí hay un cristiano que tiene conexión con Dios. Y no solamente que tiene esa conexión, sino esparce su olor alrededor de tal manera que otros dicen, aquí hay un cristiano. Número 2, tú necesitas ser una fuente de bendición y seguridad también. Aquí viene la oración sacerdotal. Un hombre provee bendición a su familia, no malas noticias. Un hombre provee cuidado. Eso es lo que quiero, el segundo punto. Un hombre provee bendición a su familia, no malas noticias. El hombre provee cuidado. Y mira lo que dice ahora sí, en número 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Así inicia la oración sacerdotal. Es Dios enviando esta bendición, amigo, no es cualquier persona, es Dios enviando esta bendición al pueblo, diciendo Jehová te bendiga. Y no sé si te ha pasado, algunos seguramente decimos a otros, oye, Dios te bendiga, ¿te has escuchado esa frase? Dios te bendiga. Y a mí me ha tocado varias veces que yo he compartido esa palabra con personas a mi alrededor, Dios te bendiga, y algunos se quedan simplemente callados. Oye, a lo mejor yo espera, pudiera ser, o lo clásico es, igualmente, ¿verdad? Y otros simplemente se quedan callados. Otros a lo mejor tienen pensamientos, ni Dios existe. ¿Por qué me bendice este hombre? Otros seguramente dicen, no, Dios es muy malo conmigo. ¿Cómo me va a bendecir si yo soy el más pecador de este mundo? Pero lo que menos recibo son esas palabras, una respuesta, decir, que Dios te bendiga también a ti. Que Dios te bendiga a ti. Amigo y hermano, es Dios bendeciendo a su pueblo. Y el Señor lo mostró muchas veces al pueblo de Israel. Muchas veces, acuérdate, Dios bendijo a su pueblo, sí, acuérdate cómo mandó las plagas y Dios no tocó al pueblo de Israel, cómo Dios abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pudo caminar por aquel día, cómo Dios les dio maná del cielo, agua de la roca, muchas cosas. Amigo, ¿quieres ver que Dios bendiga cómo Dios ha bendecido a Israel y de verdad lo sigue haciendo? ¿Quieres ver que Dios sigue bendiciendo a Israel? Él sigue mostrando que en Israel se están construyendo tantas cosas de adelanto científico. Ellos han podido
poder sembrar cosas en medio del desierto, sembrar plantas en medio del desierto. Amigo y hermano, es Dios bendiciendo a Israel aún hoy en día. Jehová te bendiga. Esta frase tiene un gran poder y aún para el pueblo de Israel, porque Dios los sigue bendiciendo a ellos. Hay un pasaje que quiero decirte, Génesis 24, 34, 35, dice, entonces dijo yo soy, hablando del criado de Abraham, yo soy criado de Abraham, versículo 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, y oro, siervos y siervas, y camellos y asnos. Una persona que está con Dios, que tiene ese tiempo con Dios, tiene la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios para sus vidas. Hay otro versículo que también te puedo decir, Salmos 28, 19, fíjate, hablando también al pueblo de Israel, dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, de nuestra salvación. Amigo y hermano, podemos ver las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel, son grandes. Y sabes que esas bendiciones también son para nosotros, porque nosotros también somos parte de ese pueblo escogido por Dios. Pero ahora pregúntate, ¿qué bendición tienes de parte de Dios? ¿Qué bendiciones tienes de parte de Dios para que tú puedas decir, esto también es palabra mía, es para mí? Jehová te ha bendecido, te ha dado una familia, te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado un trabajo, te ha dado un auto, te ha dado una casa o un lugar donde habites. Hermano, Dios te ha bendecido, no podemos negarlo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy en día con los seres humanos? ¿Qué ha pasado de manera que hemos descuidado las bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿Qué ha pasado que hemos dejado de estar al pendiente de ser de esas personas que reciben la bendición de Dios y que ya no estamos más conectados con Él? Porque es más, a veces hasta hemos dejado que el mal entre en nuestras casas. Muchas veces nos hemos conformado con felicidad o comodidad o riqueza cuando Dios quiere realmente que seamos bendecidos, pero a veces nosotros esas bendiciones las transformamos en otra cosa. Es decir, esas bendiciones que Dios ha prometido, que nos ha dado, entonces ya cambiamos esas bendiciones y descuidamos lo que Dios nos ha bendecido. Si bien, por ejemplo, este versículo en Jeremías 9:21 dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. ¿Qué significa este versículo? El versículo en día de hoy nos invita no solamente a ver, ¿verdad? Que el Señor nos ha, que hay veces que el mal ha entrado en nuestras casas. En lugar de haber sido bendición y que Dios nos bendiga y nos ayude y nos cuide, ¿en qué momento hemos dejado que el mal entre en nuestras casas, a nuestras habitaciones, a nuestros palacios? Si tenemos esta frase, esta palabra diciendo, Dios, Jehová te bendiga, ¿en dónde quedó esa bendición? ¿De qué manera tú y yo hemos descuidado nuestras casas, nuestras familias, para que en lugar de recibir la bendición, entre el mal del mundo que hay a nuestro alrededor? Nuevamente te hablo a ti, papá y mamá, no permitas que el mal entre en tu casa. Porque acuérdate que Jehová, el Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Y de Él simplemente podemos recibir bendición. Y si de repente entra el mal, no es porque Dios haya mandado el mal, sino porque tú y yo nos descuidamos para que el mal entrara a nuestras casas. Y no solamente a nuestras casas, dice, por nuestras ventanas. Mira por dónde se ha metido el mal. Dice, ha entrado por nuestros palacios. No deberían ser palacios protegidos, fortalecidos. No dice la palabra de Dios que Jehová es nuestra roca. Dice Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de gloria, el Señor fuerte y poderoso? La verdad es que a veces seguramente nos confiamos y decimos, sí, Dios es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi Rey, es mi Salvador, es mi castillo fuerte. Pero cuando hablamos de pecado y de maldad y de tentaciones,
flexibilizamos eso y decimos, no pasa nada, al cabo estoy con Dios, puedo ver estas cosas, puedo darme esa libertad de cometer ciertos pecados. Al cabo voy con Dios y le pido perdón nuevamente. No es así, hermano. Dice que el mal ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños, dice a los jóvenes de las plazas. Hermano, eso no debe ser así. La bendición de parte de Dios es: Jehová te bendiga y te guarde. Un buen padre sabe que tiene la mejor protección en Dios y que en Él está su protección. Ok, a lo mejor el mal ha entrado a tus casas. El mal ya ha entrado por alguno de tus hijos y a lo mejor de repente te llega un hijo: oye, me tatué, papá, o ¿sabes qué? Embaracé a esta muchacha, pues ni modo, ¿verdad? O ¿sabes qué? Ya metieron a la cárcel al otro, o etcétera, no sé, ya lo corrieron de la escuela. Si el mal ha entrado en tu casa, yo ruego y te animo que regreses nuevamente a la protección de Dios. Y este cuadro lo veo muy sencillo, si tú lo ves así, de esa manera, es el padre que está con un paraguas deteniendo el mal o la lluvia, pero es la mamá que está debajo del padre deteniendo la lluvia para sus hijos. Entiendo que si de repente un hijo se sale de la familia, se sale de la protección, pues él se queda sin la protección de Dios. Yo lo sé. Y hay muchos hijos hoy en día que deciden irse por la puerta fácil y decir: ¿sabes qué, papá y mamá? Ya no quiero nada contigo, me voy de la casa. Pero mientras estén en tu casa, piénsalo. ¿Están recibiendo la protección de Dios? Porque tú estás confiado en la protección de Dios. La palabra de Dios dice en la misma bendición, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Que tú des esa bendición para los tuyos, es esa tarea. ¿Cuánto? Yo pongo a pensar cuántas familias tienen que ir a la cárcel el día de hoy, 21 de junio, porque el padre de familia está en la cárcel. ¿Cuántos padres? Oye, vamos a visitar a tu papá que está en la cárcel. Imagínate eso. Imagínate eso, un padre de familia que no da bendición, sino que cada vez que llega a su casa llega todo tomado y con sus amigos: vengan ustedes también aquí, tomemos todos juntos, y la mamá ni se puede dormir, los hijos están tristes y preocupados porque otra vez llegó su papá tomado a la casa. Eso no es bendición, es maldición para la familia. Y tú, papá, tu padre de familia, estás encargado de repartir esa bendición a los tuyos y decirle: Dios me nos va a guardar. Que el Señor sea ese fuerte y poderoso, es tu obligación, que en tu casa todos tengan esa confianza. Una confianza que solo viene de Dios. Número 3. También, aparte de conectarte con Dios, aparte de tú y yo tener esa bendición, dar esa bendición y seguridad, también necesitar una vida agradable a Dios. Un hombre de Dios muestra una vida agradable a Dios. Un hombre que bendice tiene una vida agradable delante de Dios y un amor inagotable. Un hombre que quiere bendecir a otros es porque su vida es una vida que a Dios le agrada. Y por ende y por consecuencia obtiene la misericordia de Dios. Y puede ver la misericordia de Dios. Mira lo que dice en Números 6:25. Jehová, ¿qué más dice? Jehová haga que resplandecer su rostro, dice, sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Que el Señor quiere en ti ver el rostro de su Hijo. El Señor nos ve y su mirada está en nosotros. Y amigo, Él desea que su rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Quién no? No sé si te ha pasado, pero ¿quién no? Si tú tienes hijos, te gustaría ver a tus hijos: mira, ese es mi hijo, ¿verdad?
¿Has escuchado esa frase? Yo creo que sí, ¿verdad? Y a veces el papá bien honroso, bien gustoso, cuando ve una obra agradable en sus hijos, dice, ese es mi hijo, ¿verdad? Se hace así con el cito, ¿verdad? Esa es mi hija, ¿verdad? Pero si ve algo negativo, no, es hija de su mamá, ¿verdad? Eso lo sacó a su mamá, eso lo sacó a sus abuelitos maternos, ¿verdad? El Señor quiere lo mismo. El Señor quiere reflejar en nosotros su rostro. Quiere que se vea su rostro cuando nosotros estemos caminando. Él quiere ver el rostro de Dios en nuestras vidas. Él quiere ver reflejado en nuestro andar el rostro de Dios. Y por ejemplo, hay un versículo que no sé si te acuerdas, en Juan capítulo 1, 48, le dijo a Natanael, Jesús le dijo a Natanael, Natanael le dijo a Jesús, perdón, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Tú crees que el Señor no nos ve? Amigo, el Señor nos está viendo todo el tiempo. Está viendo nuestro andar, está viendo lo que hacemos en privado como lo que hacemos en público. Y no solamente lo que hacemos, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce por qué hacemos las cosas, conoce nuestras actitudes, conoce por qué tú lavas los platos y lo lavas de una manera enojada, conoce por qué la otra vez, ¿verdad? Hiciste una comida y ahora tengo que hacer esta comida y ya no hay de otra, ¿verdad? Y me dijeron en la iglesia que le hicieron una comida a mi esposo y bueno, la tengo que hacer, ¿verdad? El Señor conoce todo eso. Delante de Él nada está oculto, nada está escondido. Pero por eso el Señor dice, yo quiero ver ahí en ustedes el rostro de Dios. La bendición es Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor decía, yo quiero ver en ustedes mi imagen misma. Hay un versículo y el cual lo hemos recordado, 2 Corintios, capítulo 3, 18, dice, así que, en la versión NTV, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿hay alguien así en tu casa? ¿El cual ha sido quitado el velo? Si somos cristianos y hemos conocido a Cristo Jesús, yo soy de esos, que ha sido quitado el velo del templo por el cual nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año, pero cuando yo me acerqué a Cristo Jesús, ese velo, ¿te acuerdas? Se rasgó, se rompió, y ahora yo tengo entrada al reino de Dios, al Padre, a Dios mismo, dice, así que, entonces, si tú eres cristiano, eso es para nosotros. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor quiere ver en ti y en mí su gloriosa imagen. Que el Señor quiere ver en nuestras vidas reflejados a su Hijo Jesucristo. Acuérdate, en Efesios 3:20, por ejemplo, dice, no lo tengo por aquí, pero Efesios 3:20 dice que no contristéis al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Acuérdate que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo podemos entristecerlo con nuestras obras. Es decir, si yo hago pecado y cometo pecado en mi vida, en lugar de alegrar, o yendo al otro lado, en lugar de entristecer, alegrar al Espíritu, si yo cometo pecado, ando haciendo cosas malas, entristezco al Espíritu. Y sabes, es lo mismo delante de Dios. Y si yo creo que si tú has visto eso, tus hijos, seguramente ves a tus hijos de manera alegre, ves que están respirando, ves que están disfrutando algún nuevo juguete que le compraste, los ves corriendo en el campo, en el parque, dices, ay, qué gusto ver a mis hijos así. ¿No crees que es lo mismo delante de Dios? Qué bueno de parte de Dios es hacerles sonreír. Esa frase me gustó mucho de un libro, ¿cómo hacer sonreír a Dios? Yo te pregunto, ¿haces sonreír a Dios? ¿Hacemos sonreír a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestros pensamientos, con la forma que nos relacionamos? ¿Hacemos sonreír a Dios con que nos estamos pareciendo a Cristo Jesús? Porque lo veo en la vida de un padre cuando ve, ese es mi hijo, y el padre orgulloso dice, ese es mi hijo que está pareciéndose a mí.
¿No crees que es lo mismo delante de Dios? El Señor quiere resplandecer su rostro sobre ti, pero ¿hasta qué punto nosotros queremos hacerlo? Amigo, si toda la Biblia habla de Jesús, ¿por qué nuestra vida no habla de Jesús? Si toda la Biblia dice la misma Biblia que apunta hacia un Salvador, ¿por qué mi vida no apunta hacia Él? Que el Señor sonría sobre ti, pero además la oración es que Él sea compasivo. Y cuando sea compasivo, yo me acuerdo de aquel hombre que recibió a su hijo pródigo, a su hijo, ¿se acuerdas? La historia del hijo pródigo. Aquel hombre joven dijo, ¿sabes qué? Ya mi papá no me va a aceptar. Y no importa si estoy dispuesto a trabajar como uno de los jornaleros, ni modo, porque este hombre se había acabado la herencia que le había dado su padre. Y este hombre decía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Decía, hazme como uno de tus jornaleros. Y en Lucas capítulo 15, versículo 20, y cuando el padre lo vio de lejos, este hijo dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No sé si puedes verlo, puedes entender esta parte, pero esto no es más que la misericordia de Dios para con nosotros. Mucha gente dirá, ¿sabes? Es que no he sido muy bueno con mi vida. He cometido mucho pecado. No he sido bueno delante de Dios. Hacer sonreír a Dios, no. O sea, yo lo que menos he hecho eso en mi vida. Tenemos la misericordia de Dios. La oración sacerdotal es esa. Jehová, dice Jehová, hablando de la oración sacerdotal, es muy sencilla, hablando de lo que estábamos diciendo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Sabes qué? La misericordia de Dios es grande. Lamentaciones 3, 22 a 23, por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y sabes cuántas misericordias? ¿Sabes cómo son las misericordias de Dios? ¿Sabes cada cuándo se refrescan? Son nuevas. ¿Cada cuándo el Señor permite que tengamos esas misericordias? Versículo 23, porque su misericordia, dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así es la misericordia de Dios, es grande. Es grande para que tú te acerques a Él. Yo no sé, pero yo no he visto un padre tan rencoroso con sus hijos que diga, sabes, tú eres el peor de los hijos. Yo nunca he visto eso. Más al contrario, muchas veces he visto a padres yendo a visitar a sus hijos a la cárcel. Una vez fui a la cárcel a visitar a alguna persona ahí en Puente Grande y te das cuenta cómo hay padres de familia, la mamá y el papá que están ahí presentes, pues animando a sus hijos. No sé lo que hicieron y no importa probablemente para los padres, pero siempre para ellos, para un buen padre, sus hijos siempre tendrán un fuerte abrazo y una capacidad nueva de decir, oye hijo, yo te amo. Y eso es lo que recibimos de parte de Dios. Salmo 117, 2 dice, pues su amor por nosotros es muy grande. Amigo y hermano, Dios te ama. Él nos ama. Dice, la fidelidad del Señor, ¿sabes? Es eterna. Papá, yo te digo algo, seguramente a tus hijos no los dejarías sin comer. Por más que tu hijo hiciera algo malo en la vida, no le dejarías sin comer. Por más que tiraron ese cuadro o ese jarrón donde venían las cenizas de la abuela, ¿verdad? No lo dejarías sin comer. Sí, obviamente habría un castigo, disciplina para ese niño o esa niña que estuvo corriendo y haciendo y deshaciendo, pero no lo dejaría sin comer. Un buen padre no deja sin comer a sus hijos, porque su misericordia es grande. Un buen padre le dice, te sientas a la mesa, porque es el tiempo de comer. Te sientas con la familia, porque es con la familia. Sí, tienes que, la disciplina contra lo que hiciste, porque lo que hiciste no fue muy bueno, pero un padre sabe y siempre tiene misericordia para sus hijos. No tiene rencor. Papá, ¿cómo es tu vida? ¿Es una vida de odio? Es que en mi casa sí me criaron de tratarlos mal y hacerlos sufrir y golpearlos. ¿O es tu vida de misericordia porque Dios ha sido misericordioso contigo?
Acarrea disciplina. Alguien que se porta mal, y más un padre que todavía tiene la capacidad de poder disciplinar a sus hijos, acarrea disciplina, pero más que nada, tú recibes el amor de un padre y se ve en su misericordia. Acuérdate que Dios dice en su palabra, con amor eterno, ¿qué? Te he amado. ¿Qué es lo que das a tus hijos? ¿Odio, rencor, amargura o misericordia? Una persona decía lo siguiente, dice, estuve recientemente sentado en una sala de justicia en donde un miembro de mi iglesia presidía el tribunal como el automóvil bajo los efectos de una droga o alcohol o crear perturbaciones en la comunidad. Este juez trató cada caso con extremo cuidado, dando apropiada consideración a las necesidades de cada individuo y a los requerimientos de la justicia. En uno de los casos, el juez dijo a uno de los individuos, ¿saben lo que hizo el juez? Voy a pasar los cargos a los archivos, pero si usted en el futuro vuelve de nuevo acusado en este tribunal, dice, estos cargos serán reactivados y será juzgados por ellos también. El acusado en aquel tiempo, en este juicio, recibió misericordia, pero cierto temor estaría siempre con él. Si volvía a infringir la ley, se vería envuelto en serios problemas. Una razón por la que los cristianos tenemos paz y gozo es que nuestros pecados fueron tratados una vez y por todas y para siempre en la cruz del Calvario. Nuestro Señor nos retiró los archivos solamente para volvernos a encarar más tarde. Por eso cantamos un himno, borrados todos mis pecados, mi culpa Él llevó, ya libre de condenación mi culpa Él llevó. Porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. De Dios recibimos misericordia. Y eso es lo que tú das a tu familia. Y por número 4, un anhelo por su mirada de amor en nosotros. Un hombre que conoce el favor de Dios brinda la paz que Él tiene a los suyos. En la oración sacerdotal, el último versículo dice, Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga, ¿qué? Paz. ¿Sabes qué significa alzar su rostro sobre nosotros? Tiene que ver con el favor de Dios en nosotros. Tiene que ver con su gracia. Tiene que ver con la gracia de Dios que se alza que pueda alzar sobre nosotros su rostro. Alzar su rostro sobre alguien es centrar toda la atención de una persona en los deseos y las necesidades. Si le provocamos una sonrisa a Dios es porque Jesús está en nosotros, no porque nosotros somos buenos. Mira lo que dice el Salmo 21:6, porque los has bendecido para siempre, los llenaste de alegría con tu presencia. Es Dios que por medio de su Hijo Jesucristo podemos nosotros darle alegría a Dios. Es Dios que nos ha mostrado su favor. Dice como dice en número 6:26, alce sobre ti su rostro por medio de su Hijo Jesucristo. Es Dios que se mostró y mostró su favor en nosotros por medio de su Hijo Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres. Es por medio de Jesús que podemos llenar nuestra vida de alegría con su presencia. Es por medio de Jesús que podemos alcanzar esa paz que el Señor da por medio de esta bendición, dice, y te conceda la paz. Solo que algunos, por más que busquen, no encontrarán esta paz. Mira Eclesiastés 2:23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Amigo y hermano, ¿cuánta gente está así? Que no tiene la paz de Dios que Dios da, no tiene el favor de Dios, no ha tenido la capacidad de que Dios alce su rostro
para hacia Él, ¿verdad? Sobre ti, dice, no hemos tenido el rostro de Dios apuntando hacia nosotros. Y por más que la gente busca la paz y con dolores y con trabajo, no la encontrará en todas esas actividades de manera física, sino solamente la encontrará en Jesús. Hay otro versículo en 2 de Crónicas 15:5, dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes en la tierra, de las tierras. Que Dios te demuestre su favor por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Salmos 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos, ¿sabes qué? No hay tropiezo. Es Dios que muestra su favor en cada uno de nosotros por medio de Jesús. Mira, tú la paz la puedes encontrar por muchas maneras. Puedes ir a La Paz allá en la península. Esa es otra paz, ¿verdad? Pero la paz, la verdadera paz, la única manera de encontrar esa paz es por medio de Jesucristo. Que tú y yo encontremos esa paz. Y sabes que hay un saludo que los hebreos tenían, Jehová Shalom, lo cual significa más que la cesación de hostilidad. Es la palabra de Dios para integridad y bondad y toda satisfacción en la vida. Jehová Shalom significa el Señor es nuestra paz. Y sabes que eso es lo que queremos, que hoy en día tú y yo podamos encontrar la paz solamente en Cristo Jesús. Esta bendición sacerdotal significa que Dios nos muestra su gracia por medio de Cristo. Y por medio de Cristo tú y yo podemos encontrar esa paz. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí, ¿en quién? La paz no la vamos a encontrar en el dinero. La paz no la vamos a encontrar en tener una cuenta bancaria llena, en tener trabajos, hasta los domingos tener trabajo para poder juntar todo el dinero posible. La paz no la vas a encontrar en tener un seguro médico o poder poner toda tu casa alambrada para que nadie se meta. No. La paz la vas a encontrar en Cristo. Y Dios mostrando su favor para con nosotros es porque mandó a su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad. Dice la vida, yo he vencido al mundo. Y por último, si tú y yo tenemos esa paz por medio de Cristo, podemos accesar al último versículo en Romanos número 6:27. Si tú y yo podemos y recibimos esta bendición, la tomamos para nuestras vidas, la compartimos a otros, la mostramos a otros y decimos, aquí es Cristo hablándote y Él le ha dado esa paz, es la misericordia de Dios, es mi vida que han dado en Cristo y yo le he mostrado que yo ando bien delante de los hombres, mi vida anda diferente, es diferente delante de Él. Entonces, mira lo que dice al final y con eso termina la oración sacerdotal en Números 6:27. Dice la palabra de Dios, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y sabes qué dice al final? Y yo los bendeciré. Amigo, el Señor quiere bendecirte. ¿Y sabes qué dice este versículo número 27? El Señor quiere bendecir tus bendiciones. Dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, ya los había bendecido arriba. Los bendecirá. Él les va a bendecir, los va a guardar, les va a mostrar su amor, los va a dar su misericordia, su rostro va a resplandecer sobre ellos. Pero después en el versículo 27 dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor quiere bendecir tus bendiciones. El Señor te ha dado bendiciones, sí, te ha dado a lo mejor un hijo, te ha dado una casa, papá, el Señor te ha dado bendiciones, sí, a lo mejor papá te ha dado un trabajo, te ha dado un carro, te ha dado una cuenta bancaria, te ha dado dinero para poder bendecir a tu familia, pero el Señor no solamente quiere bendecirte, pero sino también quiere bendecir la forma como te ha bendecido. Quiere que seas ese doble bendecido. Y si te fijas, toda esta oración sacerdotal está hablando de tú. Y esto repetido 6 veces, amigo y hermano. No sé si tú has visto esto, pero el Señor realmente quiere bendecirte. El Señor te ama. El Señor nos ama.
Y Él quiere bendecirte y quiere que esa bendición trascienda no solamente a tu vida, sino a tu familia, sino a tu generación de generaciones. Pero yo te pregunto, papá, ¿tienes ese tiempo con Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Tú tienes esa relación con Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a poder ser de bendición a tu familia si no tienes esa relación con Dios? Si no tienes esa paz en Dios, si no has aprovechado la misericordia de Dios. Algunos dirán, ¿sabes? A lo mejor, como lo dije alguna vez en este mensaje, esta promesa es para el pueblo de Israel. Esta bendición es para Israel. Porque estaba diciéndole Dios a Moisés y a Aarón y se le tenía que decir al pueblo de Israel. Amigos, hermanos, ya lo sabemos, Israel ha sido de bendición y una pequeña nación, ha sido una grande nación que en medio de naciones musulmanas y árabes, nadie ha podido en contra de ellas y no podrán hasta el día en el que el Señor decida que cuando el Señor venga a la segunda venida, se enfrentará en todas las naciones y ni aún así Israel va a prevalecer. Puede decir, a lo mejor esas bendiciones son para Israel, pero no, ¿sabes qué? Esas bendiciones también son para nosotros, para ti y para mí. El hecho de que Dios te guarde, el hecho de que Dios te bendiga, el hecho de que Dios resplandezca su rostro sobre ti, el Dios que muestre su amor para con nosotros, el Dios que quiere que te guarde, el Dios que quiere mostrarse su rostro, alzar su rostro sobre ti, su rostro, es decir, mostrar su favor, el Dios que quiere que poner en ti paz, eso también es para ti y para mí. Tú y yo podemos apropiarnos de estas bendiciones, pero solamente tienen que ser por medio de Jesucristo. Si tú eres parte de su pueblo de Dios, el pueblo escogido hoy en día, entonces para ti y para mí son esas bendiciones. Porque primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros, tú y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Estas bendiciones es 6 veces tú. Amigo y hermano, estas bendiciones son para ti. Tú necesitas ser una persona que bendiga a tu alrededor, a tu familia, a los tuyos. Y cada cuando tienes que recordarle estas palabras. ¿Sabes cuál? El último versículo que vamos a leer. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenía que Moisés y Aarón recordarle estas palabras al pueblo de Israel constantemente. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y sabes qué harás? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta bendición necesita ser recordada para tus hijos, primero por ti, pero después para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Amigo y hermano, este es un legado que tú puedes dejar a tu familia. Papá, este es un legado que tú puedes dejar a los tuyos. ¿Cuál? La bendición de Dios. ¿Qué estás dejando para los tuyos? ¿Cómo será recordado cuando tú ya no estés más en esta tierra? ¿Cómo serás recordado por los tuyos cuando ya no estés más en este lugar? ¿De qué manera tu familia recordará? Cuando cuenta la historia que había la tumba de Napoleón. Napoleón era una persona que había hecho grandes conquistas y hay una tumba en París muy famosa que la gente pasa por esa tumba y simplemente la gente no pasa, cuando pasa por esa tumba simplemente no hace nada y dice ninguna palabra. Pero hay otra tumba en Inglaterra también, en Europa, perdón, donde yace la tumba de Louis Pasteur. Una tumba donde la gente cuando pasa por ahí, pasa de una manera despacio y agradece por los bienes y las investigaciones que logró Louis Pasteur por beneficio a la sociedad, a la humanidad. En el Antiguo Testamento hay 2 ejemplos así, y uno de ellos es Jacob y Absalón.
Jacob dejó un pozo donde había agua y donde hoy en día la gente va y recibe agua en Juan 4:6, al menos en el tiempo de Jesús. Pero Absalón, ¿sabes qué dejó? Absalón dejó un obelisco donde se mostraba su vanidad de orgullo. Y yo te digo a ti, papá, ¿qué es lo que estás dejando tú en la siguiente generación? ¿Qué estás dejando para recordar? Y yo te invito a ti para que te ayudes a cantar, y ahorita aquí está Chuy nuevamente con nosotros, para que hagamos una oración